Hola. Sí, sí, que nos honran con su presencia en esta tarde. Tengan buenas tardes y a la vez también bienvenidos al tercer módulo, cuya primera sesión. Colegas, somos conocedores de ese gran esfuerzo que cada uno de ustedes, también sabemos justamente, ¿no?, al salir de nuestra alma mater de formación superior, y en la cual hicimos ese compromiso de estar en constante capacitación, en constante es una continuar en regional de tecnología para este año 2021. En esta sesión es con la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Es la sesión 1 la que vamos a iniciar y tenemos acá un frase célebre: el cerebro no es un vaso por llenar. Siglo I ya de nuestra era, Plinio el Viejo, que es así el filósofo, elaboró esta famosa frase, en donde nuestro cerebro, pues, no es para llenar de conocimientos o de algunas instrucciones, sino que va a ser una lámpara que va a dar luz, que va a iluminar a los demás, ¿no? A dar a la profesora Ana Young la oportunidad que ustedes van a tener en este caso. Anita, enciende tu micrófono. Sí, puedes compartir el... Bueno, buenas tardes coloque un acuerdo de convivencia, de participación en esta reunión, ¿ya? Pueden ustedes ingresar haciendo el clic en el enlace que les estoy enviando. Ya, lo dejo primero. ¿Ah? Puedes hacer. Pueden ir escribiendo ustedes. Les he enviado el enlace. Hacia la mano izquierda encontramos las etiquetas. Hacemos un clic y vamos escribiendo. Se puede colocar también los colores que ustedes desean. A ver, vamos viendo la participación de ustedes. Una herramienta cambiante. Nota adhesiva. Está escribiendo. Ya tenemos respetar los horarios establecidos. Debemos ser puntuales. Nuestro primer acuerdo. Muy bien.
Lo más práctico acá es agarrar las etiquetas, no preguntar, levantar la mano. Gracias, maestro, por su participación, y lo que queremos es, sobre todo, de aprender un poquito más. De repente, algunos conocen más, otros menos, pero la idea es intercambiar, ¿no?, estrategias, opiniones, para ir mejorando nuestra práctica docente, ¿no? Al opinar, usar un poco de tiempo, no interrumpir al moderador. Muy bien, entonces tenemos, conclusión, nuestros acuerdos: levantar la mano para participar activamente, respetar los horarios establecidos, respetar los acuerdos de grupo, mantener los micrófonos apagados, solo encenderlos cuando vamos a participar. Bien. Gracias, maestro, por su participación, y lo que queremos es intercambiar ideas, estrategias para nosotros aplicarnos en nuestra reunión virtual que tenemos con nuestros estudiantes. Y siempre recomendando que también debemos de hacer una autoevaluación de nuestros acuerdos, ¿no? Que no quede solamente ahí en acuerdos y no cumplirlo. Bueno, gracias, les felicito por su participación y damos el pase a la profesora Hulda. Gracias, maestra. Ahora vamos a continuar con el resto del PPT, con la profesora Miriam, que nos va a compartir la pantalla. Tenemos en el siguiente PPT las fechas, las cuales se han programado para este módulo 3. Y tenemos la fecha de hoy, día viernes 13, que estamos haciendo la sesión 1. La sesión 2 está programada para el jueves 19 de agosto, que es la otra semana. Y la sesión 3 para el miércoles 25 de agosto. No se ha tomado días diferentes para que no haya superposición. Las siguientes fechas que están programadas para el módulo 4 y el módulo 5 pueden estar sujetas a alguna variación, pero ahí las dejamos, pero pueden variar de alguna forma. Siguiente módulo, por favor, o siguiente PPT. Vamos a ver acá un pequeño video, El niño que domó al sol, ¿no? Si recordamos los que hemos visto la película El niño que domó al viento, esta es también algo parecido, pero mucho más cortito. Tomemos bastante atención porque viene una pregunta al final, en la cual voy a pedir a 2 profesores que participen. ¿De acuerdo? Entonces, vemos el video. Se trata del pequeño Ronnie Dani Mochica Paco, quien ha logrado a su corta edad generar energía eléctrica en su modesta vivienda. Ronnie vio un gran potencial en los artefactos que eran desechados, pues para él significaban materia prima para sus experimentos. En un comienzo era un proyecto a pequeña escala, pero su afán por ayudar a su familia hizo posible generar energía eléctrica en su hogar. Ahora la familia de Ronnie, que vive en el asentamiento humano La Tierra Prometida en pleno Arenal de Ica, tiene una mejor calidad de vida. Es así que con un motor de impresora y batidora ha logrado crear un autogenerador casero que da luz a su vivienda, aprovechando la energía solar. La iluminación aumenta. Lo pones al sol y se va intensificando la luz. Sí. Aumenta según el sol le choca. O sea, según le da. El talento del pequeño Ronnie no hubiera sido conocido si no fuera por el ingeniero Víctor Francia, quien pasaba todos los días por su casa rumbo a su trabajo y vio el invento que el pequeño tenía. En esta trayectoria descubro que Ronnie tiene un aerogenerador similar al que nosotros tenemos, ¿no? La diferencia es que el que nosotros tenemos lo hemos importado, lo hemos comprado y lo hemos armado. En cambio él lo que hizo fue fabricar su propio aerogenerador con materiales reciclables, pues, ¿no? Este es un ventilador que lo ha conseguido de la basura, con tuberías, motorcitos de computadoras, etcétera, y ha producido energía eléctrica. Ahora Ronnie viene trabajando en un nuevo proyecto. Esta vez quiere ayudar a toda su comunidad, creando alumbrado público a través de paneles solares. Yo estoy haciendo, un mini poste. ¿Qué es un mini poste? En el futuro quiero que sea más grande. ¿Ya? Ajá. O sea, sí. Para el alumbrado público.
acrílico. Y acá yo le corté la madera y lo con silicones y esperé para paciirse todavía para el siguiente día. Y ahorita puede prender, mira, le pueden ver. Lo pueden ver y acá con este interruptor lo apago. El pequeño Ronnie, quien tiene un espíritu de inventor, lo único que pide es que lo apoyen con sus estudios y que le brinden herramientas especiales para trabajar a favor de la comunidad. Ronnie es un gran talento, tiene un potencial increíble y ojalá que alguien lo pueda ayudar y apoyar para que pueda salir adelante, porque estoy seguro que dará muchísimo que hablar. Ya está. Bien, siguiente diapositiva. Vamos a pedir a 2 profesores voluntarios para que participen en dar su opinión acerca del video observado. 2 profesores para que la profesora Miriam les dé micrófono abierto, por favor. ¿Quién quiere participar? Luisa Villajulca, le veo con micrófono prendido. Milagros Ramírez también está con su micrófono encendido. A ver, ¿qué opinión les merece el video observado desde esta capacidad que estamos iniciando a ver? ¿Ya? No queremos ver la situación en la que el niño se encuentra de repente de abandono. No, queremos verlo desde el arte o la iniciativa que ha tenido para hacer este proyecto. ¿Quién desea participar? 2 profesores. El profesor Percy. Ya, por favor. Su opinión, corta nomás. Buenas tardes, profesora. Gracias. Bueno, he podido percibir que surge de una necesidad. La necesidad que manifiesta el adolescente es para ayudar a su familia, puesto que es de bajos recursos, y ese afán de querer ayudar a su familia hizo posible de que pudiera ver la manera de cómo poderla ayudar. Y vivimos también ahí que buscó algunos materiales descartables o desechados por otras personas y pudo implementar como dice ahí, ¿no?, para poder recepcionar el sol y convertirlo en electricidad. Gracias por el pase, profesora. Gracias, profesor. ¿Alguien más? Sí, maestra, yo, Miguel Falcón. Ya, profesor, tiene la palabra. Sí, bueno, la opinión es que nosotros a veces a los estudiantes los limitamos, pero no vemos, digamos, la evolución que han tenido los niños ahora, los adolescentes, en comparación a lo mejor a nuestra formación, a nuestra forma de ver el mundo. La imaginación de ellos, su creatividad es bien amplia. Entonces lo que significa que debemos motivarlo continuamente para que ellos puedan ver, en base a la ciencia y tecnología que nosotros hemos orientado, ellos en su mundo real, en su medio donde se desarrollan, pueden emplear esa ciencia y tecnología en el beneficio de su población y poder buscar alternativas de solución a los problemas que se les puedan presentar. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, profesor. Así es, profesor y profesores. Precisamente la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas, ¿no?, para resolver problemas de su entorno. Eso es lo que ha hecho acá el joven y muy acertada la participación de los profesores. Vamos a continuar con... El propósito del módulo 3 que hemos iniciado hoy día con la sesión 1, son 3 sesiones, es fortalecer las capacidades de los docentes del área de ciencia y tecnología para comprender, planificar y desarrollar la competencia, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno y así despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes para el logro de los aprendizajes. Nosotros como docentes de ciencia sabemos la feria de ciencia, ¿no?, y da sus opiniones y dice, propone y hace, participa en la construcción, en
armar los equipos, lo que se va a hacer para la feria. Entonces, esta competencia es muy buena y es muy querida por los estudiantes. Bien, el producto final de este módulo 3, o sea, después de las 3 sesiones, será informe y prototipo tecnológico que resuelva un problema de su comunidad. También está sujeto que de repente sea algo más o de repente algo más concentradito allí. ¿De acuerdo? Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Bien, tenemos la siguiente casuística. Un profesor que lo lea, por favor. ¿Alguien que desee leerlo? La casuística. Yo lo leo, profesora Hulda. Ya, profesora. Lourdes es un docente de la institución educativa César Vallejo de Nuevo Chimbote. Ella es una docente preocupada en el aprendizaje de sus estudiantes. Conoce y comprende las 3 competencias del área de ciencia y tecnología, así como sus enfoques. Cuando evalúa la competencia diseña y construye, pide a sus estudiantes de primer año que realicen una maqueta de las células con materiales reciclados y con lo que la madre naturaleza le brinda en su comunidad. ¿Crees que el producto elaborado corresponde al trabajo de la competencia diseña y construye? Bien, gracias, profesora. Entonces tenemos aquí esta casuística y tenemos la pregunta al final, ¿no? ¿Crees que el producto que ha propuesto la profesora Lourdes corresponde al trabajo de la competencia diseña y construye? Vamos a ver sus opiniones en la siguiente diapositiva mediante un Mentimeter. Profesora Anita, le dejo a usted para que comparta. Que deje de compartir para proyectar. Bien, colegas, entonces ahí se ha leído la casuística, entonces tienen ustedes 1 minuto más o menos para que vayan pensando en su respuesta, ¿no? Mientras voy colocando el Mentimeter. Bien, mientras voy leyendo lo que dice acá, muy interesante, nuestros estudiantes tienen el potencial para diseñar. Nosotros como guías tenemos que explotar ese potencial. Muy bien, profesora Nilda. Bien, allá compartió el profesor Antonio el enlace para el Mentimeter en el chat. Pueden ingresar, por favor. Listo, colegas. Ahora sí pueden ustedes hacer sus respectivas respuestas. Como ven, colegas, el Mentimeter es un recurso digital, como también es una herramienta online o web. Uno de sus finalidades es hacer preguntas. Y justamente acá estamos frente a una pregunta, ¿no? ¿Crees que el producto elaborado corresponde al trabajo de la competencia diseña y construye? ¿Por qué? Entonces, esta herramienta está cumpliendo con su finalidad, ¿no? Que es hacer preguntas. Y acá justamente le estamos haciendo preguntas a cada uno de ustedes para que puedan responder. Vemos la primera, no, porque no resuelve ningún problema del entorno. Pregunta 2, no. De la competencia real y de diversas prácticas. 4, 5, no,
porque no responde a dar una solución frente a una problemática. Colegas, como ven, este taller que se está realizando y los anteriores, debemos ponerlo en práctica nosotros en los trabajos colegiados que estamos realizando, ¿no? Son recursos digitales, son herramientas que nos está brindando justamente este Aprendo en Casa, ¿no? Bien, Hulda, puedes continuar, lo salgo de la pantalla. Gracias, vas a hacer un análisis. Antonio. Como conversábamos, decíamos, estos instrumentos que estamos poniendo, el Mentimeter, el Jamboard y los otros, son como para que los profesores que no conocen vayan familiarizándose con estos instrumentos, ¿no? Y las respuestas que han dado los profesores los iremos viendo en el transcurso de las sesiones. ¿De acuerdo? Deje de compartir, por favor. Listo, profesor. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva entonces. Vamos a ver la relación del enfoque del área y la competencia de diseño y construir soluciones tecnológicas para resolver problemas de... En lo que es indagación científica, está indagar científicamente es conocer, comprender y usar los procedimientos de la ciencia para construir o reconstruir conocimientos, ¿de acuerdo? Mientras que en alfabetización científica y tecnológica, la alfabetización científica y tecnológica implica que los estudiantes usen el conocimiento científico y tecnológico en su vida cotidiana, ¿de acuerdo? Antes a la indagación científica se le llamaba también alfabetización nada más científica y esto era alfabetización tecnológica, pero ahora ya está bien definido cada uno en lo que es su rubro, ¿de acuerdo? Vamos pasando para seguir viendo el enfoque, cómo más se relaciona. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos la relación del enfoque del área y las competencias del área de ciencia y tecnología. Entonces, si ya tenemos los dos enfoques, que es indagación científica y alfabetización científica y tecnológica, lo vamos a relacionar no con las competencias del área directamente, sino con la idea de formar ciudadanos, con capacidad de ¿qué? De construir y reconstruir su conocimiento. Esto es como un aprender y aprender a desaprender también, ¿no? Cosas a veces que ya pasaron, ya no se usan, se tiene que dejar de lado y aprender las nuevas. Y lo siguiente, la comprensión de la ciencia como producto y como proceso primero, ¿no? Como producto es lo que siempre vemos. Vemos un celular, decimos la ciencia. Vemos otro objeto y decimos la ciencia, vemos así. Pero el estudiante también tiene que aprender la ciencia como proceso, porque ver la ciencia como proceso le va a permitir a él desarrollar su intelecto. Y por último, se va a formar ciudadanos con capacidad de aplicar conocimiento científico para la toma de decisiones, porque el estudiante tiene que tomar la decisión al final para saber cuál es el proceso que va a seguir para obtener determinado producto y dar solución, pues, a los problemas del entorno. La siguiente, por favor. Bien, tenemos acá 4 frases célebres, vamos a verlas rápidamente. Nos dice que la necesidad es la madre de todas las invenciones. Albert Einstein, él mismo, por su misma quehacer, ideó esta frase sabiendo de que hay necesidad y hay que hacer inventos para poder suplir esas necesidades, ¿no? Sócrates dijo, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. A veces hay cosas ya pasadas, ¿no? Alguien puede haber dicho, no, pero si ya todo se inventó. No, hay nuevas necesidades. El avance de la ciencia genera nuevas necesidades, ¿no? Como decía Henry Ford,
Si yo hubiese preguntado a la gente qué quieren, ellos hubiesen dicho, mejora los carruajes a caballo. Pero no, ¿qué hizo Henry Ford? Ideó un auto sin caballos que manejaba en un inicio de manera pues a vapor y de otras formas, ¿no? Entonces, eso es, dejarlo viejo, no luchar contra ellos, sino hacerlo nuevo. El siguiente es, el mayor placer de la vida es hacer lo que la gente dice que no puedes hacer. Esto es un reto. Esto es, con que creas que no puedo hacerlo, pues lo voy a hacer, ¿no? El trazarse retos, aunque tú creas que es difícil, lo vas a lograr si tienes el esfuerzo, la entereza, la voluntad de hacerlo. Y eso hay que llevarlo a los estudiantes, decirle, tú lo puedes hacer, tú lo vas a lograr. Profesora, no entiendo, no, esa palabra no debe estar en tu diccionario, ¿no? En tu léxico decir, sí lo puedo hacer, voy a esforzarme, ¿no? Eso es lo que debemos de transmitir a los estudiantes. Y por último tenemos el eureka, 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 ¿no? Muy conocido Arquímedes de Siracusa, como la conocemos, ¿no? Él estaba buscando pues una solución al problema que este famoso rey, era un rey muy déspota, ¿no? El rey Herón, quería que le diga si la corona que había mandado hacer al orfebre estaba bien hecha, con oro puro, o le había mezclado. Entonces, para eso tenía que relacionar el volumen con la masa, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y manda a su sirviente, pues ya cansado de todo eso, que le llene la tina para que se bañe. Y él se da cuenta que cuando se baña, cuando se mete a la tina, rebalsa el agua. Y como todo científico, observador, le dice nuevamente, salió de la tina, llena nuevamente todo, colmado que esté. Y empezó a sumergirse en la tina lentamente, mientras que el sirviente le iba recogiendo todo el agua que desplazaba, ¿no? Cuando llega a hacer sus mediciones ahí, ve que puede encontrar el volumen de su cuerpo relacionado con su masa, y es por eso que él sale, ¿no? La historia dice que él sale corriendo a la calle, ¿no? Y gritando, eureka, eureka, eureka. ¿Qué significa? Lo encontré, lo descubrí, de acuerdo a la traducción que tengamos, ¿no? Eso debe ser al final nuestras palabras, ¿no? Cuando hayamos terminado todo, lo descubrí, lo encontré, lo hice, qué sé yo. Pero claro, no hay que salir desnudos a la calle, ¿no? Bien, y hay muchas frases célebres más que las podemos seguir mencionando, compartiendo también con los estudiantes, hacerlo impreso, pegarle en las paredes de las aulas para que los estudiantes se motiven de alguna manera y vean que los genios de la antigüedad, los científicos actuales, antiguos, han sido hombres pues que han tenido todas las posibilidades, que ellos han logrado labrar todo lo que han hecho y salir adelante. Muchas gracias. Ahora sí voy a dar pase al profesor Francisco para el siguiente. La siguiente diapositiva. No sé si comparte él o Miriam, ¿tú sigues? Continúa, Miriam. Continúa, Miriam. Gracias, Zulda. Muchas gracias por tu presentación. Colega, buenas tardes. Una vez reencontrándonos y a la vez agradeciéndoles por su presencia, felicitándoles mejor en la búsqueda de mejores aprendizajes con nuestros estudiantes. Sé que el tiempo que dedicamos a esta asistencia técnica nos implica sacrificar otras actividades. Esperamos que todo sea productivo. Bien, y hagámoslo de una manera participativa también, colegas. Bien, vamos a continuar. Trabajaremos algunos de que la competencia de diseño es la más difícil y el Minedu sin querer no la programa todavía. Sabemos que en el segundo semestre vienen experiencias de aprendizaje que nos van a pedir trabajar
la competencia diseño. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de nuestra área de ciencia y tecnología, en sus tres competencias del design, el indaga, el explica, disculpen, voy a poner mi cargador al acto que ya no da. En esas tres competencias, tal vez les ha sucedido lo mismo que a mí. Yo de alguna manera veo mayor relación al indaga y al explica con la ciencia y el diseña con la tecnología. Recordemos que la ciencia es el conocimiento, el conjunto de conocimientos que nos permiten aplicarlo, ¿no? Pero hasta ahí, en conocimiento queda. Pero la aplicación de ese conocimiento en una realidad, en resolver un problema, en atender una necesidad, ya es tecnología. Entonces, es fácil ligarlo, ¿no? Que el indaga y la explica tiene que ver bastante directamente con la ciencia, cuyos conocimientos se aplican en la solución de un problema o en atender una necesidad a través del diseño. Entonces, la competencia de diseño está muy ligada a la tecnología. A veces nosotros nos preocupamos y nos hacemos de repente un problema, una tempestad, un vaso de agua, cuando por más pequeño que sea una solución tecnológica, por más simple que parezca, propuesta por nuestros estudiantes, hay que darle bastante validez. Un estudiante que vive en su casita de esteras o de repente así de ladrillos, pero entre su Eternit y la pared de ladrillo ingresa el aire, está sintiendo frío, esa necesidad puede ser atendida por el diseño. Y por más sencilla que parezca esa solución tecnológica, es una solución tecnológica propuesta por el estudiante. Nosotros no nos fijemos en la dimensión, en la repercusión, en algo sofisticado que sea la solución tecnológica que propongan nuestros estudiantes. Preocupémonos en que maneje las capacidades de esa competencia. Que el estudiante determine una alternativa de solución tecnológica. Que la diseñe, que la evalúe, que la comunique, por más sencilla que parezca. Entonces, si nosotros le ayudamos a que domine esas capacidades, que logre esas capacidades, él entonces va a poder movilizar la competencia y que en determinado momento, con los años, con los estudios superiores, tal vez tengamos por ahí unas mejores o superiores propuestas de alternativa de solución tecnológica. Entonces, por ahora no nos preocupemos en que nuestro estudiante nos proponga grandes cosas. Preocupémonos que domine esas capacidades, que sea capaz de movilizar las capacidades y logre la competencia a través de pequeños inventos, de pequeñas soluciones. Sí, gracias entonces a todos los que participaron. Espero también que participen conmigo varios amigos aquí presentes, colegas, y esperemos pues que a través de este compartir de experiencias y conocimientos mejoremos nuestro día a día. Bueno, volviendo al PPT, tenemos aquí los estándares de aprendizaje del ciclo 6, el ciclo 7 y de un nivel destacado, ¿no? El que está allí, el cual es el ideal. Pero nosotros vamos por partes, sobre todo en esta competencia diseña, que es la que menos hemos venido trabajando, ¿no? Miren, y hemos visto, por ejemplo, en el ciclo 6, obviamente entre un ciclo y otro, el nivel de complejidad va a variar, ¿no? Son estándares. Los estándares son indicadores del logro de la competencia. Y si una competencia se logra con la movilización de las capacidades, esas capacidades deben aparecer aquí en los estándares, ¿no les parece? A ver, colegas, sin leer, sin ayudita, sin preguntar, yo sé que la recordamos. ¿Alguien recuerda cuál es la primera capacidad de nuestra competencia diseña y construye alternativa de solución? ¿Alguien puede ayudarme? ¿Cuál será la primera capacidad? ¿Cuál será la que debe movilizar? ¿La recordamos? Anímense. Determina una alternativa de solución tecnológica. Así es, profesora Luisa. Muchas gracias por ayudarnos. Nos hizo recordar. Entonces, ante una necesidad, el estudiante primero determina una alternativa
escoge, selecciona, determina una alternativa de solución tecnológica para atender a esa necesidad, para resolver ese problema. Entonces lo encontramos aquí, miren. Diseña y construye soluciones tecnológicas, esto en el ciclo 6, al delimitar el alcance del problema tecnológico. En el estándar deben aparecer, entonces el estándar me va a indicar el logro de esas capacidades y la movilización de todas esas capacidades en conjunto, obviamente me va a ayudar a lograr la competencia. Aquí solamente me dice delimitar el alcance del problema tecnológico, pero en el ciclo 7 ya me dice justificar el alcance del problema tecnológico y determinar la interrelación de los factores involucrados en él. Volvemos al ciclo 6 y en azulito vemos ahí. Dice, representa la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos. Esquemas o dibujos. ¿No nos recuerda esa a la segunda capacidad de nuestra competencia diseñar? Esquemas o dibujos. Si la primera es determina la alternativa de solución tecnológica, la segunda, que se hace a través de esquemas o dibujos, gráficos, planos. ¿Qué hace allí? ¿Cuál sería la segunda capacidad, colegas, amigos? Bien. Diseña la alternativa de la solución tecnológica. Exactamente, profesora Luisa. Muchas gracias. Una vez que ya la determinó, ahora hay que diseñarla. Y acá lo dice, ¿a través de qué? De esquemas o dibujos, incluyendo sus partes o sus etapas. Llevamos 2. Determina, diseña. Pero también notamos aquí en verde que dice establece características de forma, estructura, función y explica el procedimiento. Responde a una tercera capacidad de esta competencia de diseño. Repito, establece características de forma, estructura, función y es. La atribuye que las características, bueno, es la tercera competencia. ¿Cuál era? ¿Cuál es, colegas? Implementa la alternativa de solución tecnológica. Muchas gracias, profesora Luisa. Exactamente, la profesora Luisa. Implementa la alternativa. ¿Cómo la implementa? Con sus características, cuál va a ser su forma, cuál va a ser sus estructuras, cómo funciona, explica el procedimiento. Ahí la implementa. Los recursos para implementarla, acá está la palabra. Muy bien, tenemos entonces hasta ahora 3 capacidades en el estándar, miren, colegas, en el estándar que lo encontramos en el CNB, en el currículo nacional. Y por lo tanto, la cuarta, que es, si tenemos la primera, determina la alternativa. Segundo, la diseña. Tercero, la implementa. Y la cuarta, hay que ver si funciona o no. Y si funcionó, ¿cómo funcionó? O hay que mejorar algo. ¿Cuál será esa cuarta capacidad, colegas? Evalúa y comunica el funcionamiento de su alternativa de solución tecnológica. Excelente, profesora Luisa, muchas gracias por ayudarnos. Entonces, para todos nosotros, luego de esas 3, ya la aplicó, la implementó, entonces vamos a ver que tiene que evaluar y comunicar el funcionamiento de su alternativa. Y si por A o B no funcionó al 100%, también proponer mejoras a esa alternativa. Esas capacidades las encontramos acá en el estándar, en los estándares. Las encontramos ahí, involucradas directamente. Obviamente, entre un ciclo y el otro, el nivel de complejidad, el nivel de exigencia va a ir aumentando precisamente por los grados consecutivos. ¿De acuerdo, colegas? No sé si hay alguna intervención hasta aquí. ¿Algo que agregar? ¿Una pregunta? Estamos todos, ¿no? ¿Qué me dice mi amigo Falcón Povis, que hace rato tuvo una acertada intervención cuando dijo que el estudiante tiene a veces unas inquietudes y el docente a veces sin querer lo apagamos o le bajamos el ímpetu cuando algo que él quiere agregar nosotros no lo valoramos, no lo animamos a que siga adelante, por más sencillo que parezca. Preocupémonos en que desarrolle las capacidades. En algo sencillo, por algo se empieza. Y es más, nosotros como docentes todavía no dominamos al 100% esta competencia de diseño. Así que
en el estudiante, con más razón hay que valorar lo más pequeño. Más allá del producto, vale el proceso. Más allá del resultado, vale el esfuerzo. Dime, Miguel Falcón Povis, te escuchamos, amigo. Sí, amigo Francisco, sí, tiene razón usted. Nosotros a veces cuando planteamos esta competencia de diseño y construye, pensamos en cosas macro, grandes, complicadas, ¿no? Y a veces empleando tecnología, que robótica, que esto, que lo otro, ¿no? Y cuando a veces podemos hacer en una situación práctica, que el niño, motivar al niño que pueda solucionar un problema, ¿no? A veces nos hacemos un mundo. Yo me hago un mundo. Yo personalmente me hago un mundo cuando quiero hacer algo de diseño y construye. Y digo, pues yo no conozco tanto de robótica y estos temas, ¿cómo quiero hacer algo que vaya un trabajo a la NASA? Y no es así, pues, ¿no? Ahora que usted me está explicando, amigo Francisco, no es así. Yo hoy, mira, me estás abriendo el panorama mental. Te lo agradezco, y le agradezco a todos los ponentes y al evento académico, porque al menos personalmente me estás abriendo mucho más mi visión en lo que es el trabajo del diseño y construye, que nosotros, al menos personalmente lo veo a veces complicado cuando llego a esta competencia. Soy sincero, gracias por la capacitación. Muchas gracias, amigo Francisco. Gracias a ti, amigo. Gracias a ti, Miguel. Escuchen, colegas, miren, nosotros debemos valorar el proceso más que el resultado, ¿no? Y ese proceso va a ir mejorándose, obviamente. Los pasos van a ir fortaleciéndose. Y cuando hay una necesidad, ya en el mercado está lleno de un montón de aparatos, recursos, equipos que atienden varias necesidades. Entonces, qué fácil, mejor lo compro, ¿no? El hecho es que ese no es el sentido de nuestra área. Nuestro estudiante debe desarrollar las capacidades, atender una necesidad del hogar, de su barrio, de su comunidad, de su entorno, a partir de él, que proponga él la solución. Obviamente con los conocimientos previos del indaga y le explica. Muy bien. No, Gal, ¿no va a haber ninguna, por favor, siguiente diapositiva? Miriam, la siguiente, gracias. Bien, entonces aquí miren, aquí ya vemos las 4 competencias, ¿no? Las vamos a recordar. Si la competencia es diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, obviamente obedece a un proceso esa competencia, que no la lograremos en primer año, en segundo, ni en tercero ni en cuarto. Es más, hasta quinto, todavía quién sabe si lograremos desarrollarla. Pero el proceso es lo que importa. Si valoramos el proceso de los estudiantes, también valoremos nuestro proceso como docente. Obviamente con la intención de mejorarlo cada vez. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Para qué esta competencia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué buscamos en el estudiante con esta competencia? Hace rato la profesora Hulda vinculó esta competencia con el perfil de egreso del estudiante según el currículo nacional. Formar ciudadanos, ¿no? Que construyen y reconstruyan sus conocimientos para solucionar problemas. Específicamente la competencia diseña. El estudiante con esta competencia es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos. Ojo allí, está en rojo y subrayado. El estudiante construye objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales para dar respuesta a problemas del contexto ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y la perseverancia. Hasta aquí, ¿hay alguna duda de lo que hemos dado lectura? Miren, ahí está en rojo, objetos, procesos o sistemas tecnológicos. Volvemos, por favor, ya. Bien, yo sé que por ahí hay alguna duda, no se animan todavía a formular la pregunta, pero vamos a verlo más adelante. Voy a invitar a mi amigo Anselmo. ¿Está Chemo presente? Anselmo. Sí. Anselmo, sí, amigo, por favor, ¿puede leernos la primera capacidad? ¿Determina? Ya, correcto, sí, Panchito. Gracias. Determina una alternativa de solución tecnológica. Al detectar un problema y proponer alternativas de solución creativas basadas en conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas.
Muchas gracias, Chemito. Chévere. Bien, el primer paso, la primera capacidad que se debe movilizar, determinar una solución que sea pertinente a la realidad, pertinente a la comunidad, que sea basada en conocimientos científicos y también en los saberes locales. Entonces se determina la alternativa. Pueden haber muchas soluciones, ¿no? Pero se determina, se selecciona la alternativa más idónea para la situación. Muy bien, a ver, ¿está Enrique Casas? Quique, mi promoción está presente, por favor. Creo que sí, te he visto por ahí. Hola, Quique. ¿Qué tal, profesor Pancho? Hola, amigo, Enrique Casas Díaz. ¿Qué tal? Te invito a que nos ayudes leyendo la segunda capacidad, diseña, por favor, Quique. Ya, exacto, correcto. Es representar de manera gráfica o esquemática la estructura y funcionamiento de la solución tecnológica, especificaciones de diseño, usando conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, teniendo en cuenta los requerimientos del problema y de los recursos disponibles. Excelente, gracias, Quique, gracias. Ya, miren pues, ahí, gracias. hasta luego. Entonces, miren, cómo cada uno de los pasos va ayudando, implementando esa solución tecnológica. Ya la determinamos, ahora hay que diseñarla, ¿no? Los planos, los dibujos, las medidas, el esquema, que de repente nos va a ayudar a mejorar nuestra idea y a convencer a los demás de que nuestra alternativa es apropiada, ¿no es cierto? Bien, a ver, vamos a invitar ahora para que lea nuestra tercera capacidad a Mardalia. ¿Está presente Mardalia? Ok. Gracias. Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. Es llevar a cabo la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. Muchas gracias, Mardalia. Entonces, ya tenemos ahí una tercera capacidad, ¿no? Obviamente estas capacidades tienen un orden, ¿ah? No se aplican todas a la vez. Una es consecutiva a la otra. Primero la determina, luego la diseña, posteriormente la implementa. Como dijo Mardalia, ¿no? Se lleva a cabo la alternativa de solución, se pone en práctica ya. Se va implementándola, fortaleciéndola, enriqueciéndola en la práctica ya. Pero todavía no comunica los resultados. Recién está, como quien dice, probándola, haciendo los ensayos. Para después de eso, obviamente el estudiante va tomando sus apuntes, sus anotaciones, para finalmente evaluar y comunicar ya el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. Esa cuarta capacidad, ¿en qué consiste? Es determinar qué también, o mejor dicho, es determinar el nivel de logro que se obtuvo para responder los requerimientos del problema, comunicar su funcionamiento y sus posibles impactos y también proponer mejoras, ¿no? Considerando sus impactos en el ambiente. Estas cuatro capacidades, ¿nosotros movilizamos en una experiencia de aprendizaje? Por supuesto que sí. Puede ser en una experiencia de aprendizaje de 3 semanas, 4 semanas, por supuesto que sí. Tampoco la situación que le demos o que le propongamos al estudiante va a determinar un trabajo intenso en lo que se refiere al diseño, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos que darle el paso a paso para que logre él implementar su alternativa. Tenemos que dar una ficha, una guía que obviamente en las sesiones posteriores vamos a explicarlo, donde aparezca el orden de estas capacidades, donde aparezca los pasos para lograr cada una de ellas. Entonces, colegas, no pensemos que una propuesta alternativa de repente para que no pase el frío por la estera, o para que no se malogre la fruta tan rápido si no tengo refrigerador, o para que mis animalitos se reproduzcan más rápido, ¿no? De repente hay unos cuyes, unos patitas por ahí. El estudiante, aplicando conocimientos, puede proponer una alternativa de solución tecnológica. Y nosotros, en base a esa situación,
darle las pautas necesarias de cómo lo puede ir logrando. No le vamos a nosotros a solucionar el problema, pero sí le vamos a explicar en qué consiste cada uno de los pasos. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño análisis. Continuamos, ¿no?, con nuestra competencia en discusión. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Ya dijimos, miren, otra vez aparece esta palabra, que el estudiante construye objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y diversas prácticas locales, para dar respuesta a problemas del contexto. Estamos señalando con colores ahí porque queremos enfatizar en lo que viene más adelante, ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y perseverancia. Muy bien. ¿En qué situaciones puede aplicarse la competencia de diseño, ¿no? ¿En qué situaciones el estudiante debe ser capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos? A ver, un pequeño adelanto. Si establecemos en tiempo de pandemia, ¿no?, que no podíamos salir a la panadería, es más, ni funcionaban las panaderías, podíamos hacer tal vez un horno casero, podíamos elaborar pan en casa con un horno casero, no con el horno de la cocina. ¿Eso será un sistema tecnológico? ¿La elaboración del pan casero? ¿O será un proceso tecnológico? ¿O será un objeto tecnológico? O de repente el estudiante se ayuda con algunos materiales que tiene en casa y elabora, produce una llave de tuercas para algunas partes de su cocina, de la cocina de mamá, para ajustarlas o aflojarlas. ¿Será ese un objeto tecnológico? ¿Será un proceso tecnológico? ¿Será un sistema tecnológico? Entonces, estas ideitas queremos que nos queden claras hoy, para que también transmitirle al estudiante. Pero ¿en qué situaciones el estudiante puede construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos? Por ejemplo, acá tenemos unas 4 situaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, que obedece a una situación. ¿Qué método es más eficaz para eliminar la placa bacteriana bucal? Algunos me podrían preguntar, profesor, pero o me dicen Francisco, Pancho, pero eso se responde nomás con el explica o con el indaga. Claro, sí, pero si nosotros le damos una connotación de que requiere atender a esa necesidad, responder a ese problema o construir una alternativa de solución tecnológica, nosotros lo podemos aplicar con el diseño. ¿Qué tipo de alimentación favorece la reproducción de animales? Bueno, en este caso dependiendo del tipo de animales, ¿no? Porque la alimentación depende del tipo de animal. ¿Cómo sembramos hortalizas en un terreno árido? ¿Cómo llevamos agua de un punto más bajo a otro más alto? Entonces son situaciones que requieren ser atendidas, ¿no? La explicación lo puede dar la competencia de explica. La información necesaria para entenderlo lo podemos obtener con el indaga. Pero son situaciones que tienen que ser atendidas. Entonces ahí tiene que movilizar la capacidad de la competencia diseña. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Entonces no basta... Sí, profesora Encarnación, ¿qué tal? Sí, hola. La primera pregunta que tú planteas ahí en la diapositiva, ¿qué método es más eficaz para eliminar? Le antecede una situación significativa, ¿verdad? Al momento de hacer la actividad de aprendizaje, ¿no? Ajá. O sea, sí, ya. ¿Puedo responder la pregunta o continúe? No, sí te preguntaba porque, o sea, de frente yo plantearle al estudiante se supone que si, por ejemplo, querramos hacer la sesión, la actividad, tendría que partir de una situación, ¿verdad? Así es. Gracias. Para que el niño pueda, no, digo yo porque para que el niño pueda estar orientado a que haga o construya o en este caso elabore, ¿no?, un diseño. Te decía por lo siguiente, el año pasado, como estoy escuchando al colega, fue para nosotros bien complicado trabajar el diseño, por los conceptos que tenemos, ¿no?, estructurados en nuestra cabeza de lo complicado que es el diseño. Y sí fue complicado. Y fue el tema de las ciclovías. Porque en la época de la pandemia, cuando se inició,
hubo una alternativa de solución, el uso de la bicicleta. Y ¿cómo se plantearía en tu comunidad? ¿Te acuerdas que creo que contigo conversé? ¿Cómo se plantea en tu comunidad una ciclovía? A ver, partiendo desde tu casa, ¿cómo la elaborarías? Entonces ahí quedó y el ministerio les dice, elabora, haz un boceto, ¿no? Entonces no sabíamos, o sea, qué era, o qué significaba para ellos hacer un boceto. De todas maneras hicieron sus bocetos, pero y ahí quedó, ¿no? Y también cuando nos dieron la sesión, nos plantearon solo 2 capacidades, el que determine la alternativa y el que diseñe nada más. O sea, en esa actividad. No terminó, no arribamos a la cuarta, ¿no? Quedó en 2. Eso nada más era mi participación, Pachito. Muchas gracias, Encarna. Una excelente pregunta porque me permite vincularlo con el aprendo en casa, ¿no? Con esta experiencia de aprendizaje. Es cierto, estas preguntas, ¿qué método es más eficaz para eliminar la placa bacteriana bucal, tipo de alimentación, etcétera? Son orientadas a nuestra área. Recuerden que las experiencias de aprendizaje son integradas y parten de una situación general, de una situación problemática, situación de aprendizaje, situación significativa, como queramos llamarlo. Esa es general. Pero recuerden que esa situación, para responder al reto de esa situación y al propósito de toda esa experiencia, seguimos una ruta de aprendizaje. Y ciencia y tecnología, según el ciclo 6 o según el ciclo 7, se ubica en uno de esos pasos o hasta en 2 pasos de esa ruta. Y esa ruta tiene su propósito. O sea, en cada uno de los pasos tiene un propósito y las actividades orientadas de ciencia y tecnología responden al propósito de ese paso de la ruta. Porque nosotros con esta actividad, con una actividad o con 2 actividades de nuestra área, no vamos a responder a todo el propósito de la experiencia, ¿no? El propósito de la experiencia se responde con el trabajo, la implementación, el aporte de todas las áreas integradas. Entonces nosotros no podemos responder a todo el propósito solitos como área de CIT. Por eso es que de esa situación partimos en preguntas que apuntan a esa situación, pero desde el punto de vista, desde la óptica de nuestra área de ciencia y tecnología. Por ejemplo, esta. Si nosotros decimos, ¿qué método es más eficaz para eliminar la placa bacteriana bucal? Tal vez es un insumo, esta alternativa de solución tecnológica de nuestra área para responder a un propósito de una situación más genérica que, por ejemplo, tiene que ver, mejoramos nuestra higiene digestiva, etcétera, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, recordemos que la ruta de aprendizaje tiene 4, 5, hasta 6 propósitos. Y la actividad, creo que en esta experiencia de aprendizaje 5, yo estoy en el ciclo 7, nos ubicamos en la tarea, en el paso 2, indaga, creo, y donde está la palabra indaga, etcétera, sobre conocimientos para buscar una ciudadanía, etcétera, que respete. ¿Y a dónde apunta CIT? A la genética, Ciencias sociales a los valores, de PCC de repente a los derechos, comunicación a los textos de las lenguas, que no haya discriminación, etcétera. Pero para responder a una situación, cada uno de su óptica. Y nosotros, desde nuestra óptica, con estas preguntas, tal vez nosotros, propuestas como ejemplos, apuntamos a responder con insumos de nuestra área para el reto y el propósito de toda la experiencia de aprendizaje. Y es más, ahí es cierto, para referirme a la situación que nos hizo Encarnación, es cierto, ¿no? En ese caso ya es tarea nuestra. Hasta el año pasado no la tenía muy clara, ¿no? Creo que ahora ya varias cosas las tenemos mejoradas respecto al aprendo en casa. Por ejemplo, una ciclovía, de repente en una urbanización, en un barrio que tiene pistas y veredas, pero hay estudiantes que no hay ni pistas ni veredas, y pensar en ciclovía, entonces ahí tenemos nosotros que ya adecuarlo, contextualizarlo. Pero yo creo que sí hay elementos de juicio para que nosotros consideremos la necesidad de contextualizar, adecuar, según las necesidades y características de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Encarnación, por la pregunta. Pero tengamos en cuenta algo, colegas. No quisiera salirme del tema, ojalá en otra sesión me permita, pero el propósito de la experiencia de aprendizajes lo logran todas las áreas juntas. Pero aparte, dentro de todo ese propósito grande, hay un propósito de nuestra área. Hay un propósito de aprendizaje que es la competencia que se trabaja y hay un propósito de área que obedece a la ruta. ¿No? Primero, comprenden, etcétera, comunicación social, siempre empiezan ellos, ¿no?
Y después ya cuando le da un aporte científico, cuando el conocimiento es más intenso, cuando le da una explicación biológica, ahí entramos nosotros, en ese paso de la ruta. Pero esta ruta, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, al término del último paso, recién responderemos o vemos si respondemos al propósito de la experiencia. Nosotros solitos no lo vamos a hacer como área. Muchas gracias, Encarnación. Buena pregunta que nos permitió de repente aportar en algo. No sé si hubiera una pregunta más. Vamos a referirnos entonces a objetos, procesos o sistemas tecnológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Acá los tenemos. Aquí vamos a despejar esa duda. Colegas, no se olviden que, y espero que cumplamos también con la disculpa del caso a tiempo, más tardar hoy o mañana, compartir este PPT con todo el grupo del aula 1. A ver, dice así. El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas tecnológicos, basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de diversas prácticas locales para dar respuesta a problemas del contexto, ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y la perseverancia. ¿De dónde lo sacamos? Del Currículo Nacional de Educación Básica, de secundaria. Ahí está la página. Pero ¿cuál es la diferencia entre un objeto, un proceso y un sistema tecnológico? A ver, voy a pedir a un colega voluntario que nos lea lo referido a objetos tecnológicos, por favor. Hijo. Si tuviéramos algún compañero, amigo. ¿Sí? ¿Me permiten? ¿Cómo no? Muchas gracias. Adelante. Bien. Objeto tecnológico, proceso tecnológico, sistema tecnológico. Respecto a los objetos tecnológicos, son instrumentos que requieren fuerza humana para funcionar. Un martillo, una llave, un cuchillo. En otras palabras, cualquier objeto creado o intervenido por el hombre para cubrir una necesidad, ya sea propia o ajena, con el fin de mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, profesor Luis Castillo. Muchas gracias. Entonces tenemos claro ahí, ¿no? Un objeto tecnológico. Algo aparentemente simple, sencillo, pero que ha sido diseñado, creado o intervenido cuando el hombre lo ha modificado para una función específica. A ver, Encarnación, apóyanos con procesos tecnológicos. Por favor, Encarna. Ok. Los procesos tecnológicos son el conjunto de etapas necesarias para idear, diseñar y producir un bien o servicio que pretenda solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Exacto. Muchas gracias, Encarnación. Entonces, un proceso tecnológico es un conjunto de etapas ya. Ya no es un objeto físico, sino un conjunto de etapas. Son etapas para diseñar y producir un bien. ¿Alguien podría darme un ejemplo de un proceso tecnológico? Hace rato mencioné uno yo. Los métodos. Miguel Falcón, ¿cuál? Los métodos. Y claro, los métodos son como etapas, ¿no? Sí, pero hay que mencionar un proceso para producir un bien que tiene sus etapas. Miriam Aguilar, creo que prendió su micro. Los procesos tecnológicos. Yo mencioné la elaboración del pan. Es un proceso, tiene etapas, ¿no? Para producir el pan. ¿Puede mencionarme? Comprar los insumos, ajá. Luego hacer las mediciones para preparar la masa, y luego de la masa para preparar, hacer digamos, los bolos de los panes, y luego hornearlo y luego venderlo. Exactamente, tiene sus etapas. Ay. Estamos a la hora del lonchecito ya. Ese es un bien y tiene etapas. La elaboración del yogur, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más científico. La elaboración del queso, etcétera. Entonces, aquella producción de un bien o diseñar un bien y que tiene etapas, ese es un proceso tecnológico. Por más sencillo que nos parezca, es un proceso tecnológico, donde se aplican conocimientos para obtener un bien. Sistemas tecnológicos. Sí, Encarnación, dime. Una pregunta. Ya hablando de ciclovía, los que nos trasladamos al centro vemos que existe una ciclovía.
Sin embargo, a esos parantes que han colocado, que dividen la ciclovía de la pista, ya están rotos, están tirados, están haciéndose un mal uso. Ese es un problema, por ejemplo, ¿no? Observado, es una realidad. ¿Podría un estudiante diseñar, solucionar ese problema creando un objeto, llamará tecnológico, y que obedezca también, que dentro de ese objeto eso, por ejemplo, una tarea para realizarse como en la etapa del diseño, en la competencia? Claro, mira, yo creo que sí, porque la problemática primero es del contexto. Segundo, obviamente requiere una solución, que el estudiante, más que el objeto, el material, ¿no? Porque el material, el objeto está para una función, pero el material no le va a ayudar a cumplir la función de protección, solamente lo delimita o lo marca, pero ya sabemos que es un material pues que no protege en nada a los ciclistas. Entonces tal vez el estudiante con la orientación de vida pueda trabajar con la competencia de diseño un material que sea pues, liviano, pero a la vez resistente, que cumpla esa función que el que está ahí, que lo han puesto, no lo va a cumplir, no lo está cumpliendo. Y obviamente más allá hay otra problemática que va a la cuestión política, económica, de la corrupción y de los inflar precios, etcétera, ¿no? Pero el estudiante desde el punto de vista y la óptica de la necesidad de atender con la competencia diseña, podríamos aplicarlo. Yo creo que sí. En octubre estamos con la competencia diseña ya el Minedu. Tengo ahí un pequeño cronograma de competencias que espero poder compartirlo y donde nos indica con tiempo cuándo va a venir la competencia de diseño. Obviamente vamos a revisar bien las situaciones que propone el Aprendo en Casa y obviamente vamos a tener que de repente, con mucha seguridad, contextualizarlo y adecuarlo a nuestra realidad. Y tal vez ahí podamos aplicar esa problemática o la que consideremos, ¿no? Gracias, Encarnación. Entonces voy a dar lectura yo a sistema tecnológico. Sistema tecnológico está formado por un conjunto de objetos. Ya no son etapas, no son pasos, no son fases. Son un conjunto de objetos que al interactuar entre sí cumplen una función específica. No da ejemplos ahí, ¿no? Un reloj tiene varias piezas, varias partes pequeñas que lo hacen funcionar. Un horno, etcétera. Una computadora también, ¿no? Eso también lo encontramos como referencia en la ruta del aprendizaje de CIT. Entonces espero que lo tengamos claro cuando es un objeto tecnológico, un proceso tecnológico y un sistema tecnológico. Claro, afirmándoles también que esta PPT va a ser proporcionado para todo el grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Panchito. Hola, Chemo. Sí, te escuchamos. Sí, me permites, mira, antes de que continúes, justo esto, lo que decía la colega, retomando el comentario que hacía de la ciclovía, que están en muchas de nuestras avenidas, ¿ya? Una de ellas en Pardo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Ya, entonces continuando con esa idea, mira justo yo ayer pasaba por ahí, por esa vía, y me di cuenta de que efectivamente la gran mayoría de esa avenida está con la ciclovía, ¿no? Sin embargo, tú llegas al cruce de 3 de octubre, creo, si no me equivoco. Así es, 3 de octubre. ¿Sí? Y ahí, aparentemente, allí termina. De ahí la pista continúa, más o menos hace una pequeña curva en el óvalo de las Américas, ¿no? ¿Cierto? Así es. Entonces, por ejemplo, los chicos son bastante intuitivos, ¿sí? O sea, sería, por ejemplo, ahí tendríamos material, por ejemplo, ¿no? O sea, si un deportista o cualquier ciudadano, cualquier joven está haciendo uso de su bicicleta y está yendo con destino a Nuevo Chimbote, hasta el 3 de octubre está garantizado su ruta, ¿verdad? Ahora, de allí, en ese margen, en ese espacio donde ya no hay señalización, ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, que despertar en él ese interés, esa curiosidad, ¿qué propone? ¿Qué podríamos hacer
para que, por ejemplo, esa ciclovía no se quede ahí truncada, sino que continúe, porque de hecho, la persona que ha empezado a recorrer no va a quedarse ahí, obviamente se va a tener que prolongar su viaje, ¿no? Entonces, ¿de qué manera enlazamos eso? No me he percatado si ya luego en la avenida donde es ya más ancha, que ya está cerca de la Plaza Mayor, no sé si ahí está ya señalada la señalización, pero hay espacios que por el mismo diseño ya urbanístico de la ciudad, obviamente no se tomó en cuenta, pues, ¿no? De que era tan importante esto de la ciclovía. Pero creo que esa es una buena opción, una buena oportunidad como para que los chicos, por ejemplo, puedan aportar a dar la solución de qué manera podríamos o qué podríamos hacer para darle continuidad a la ciclovía. Gracias. Gracias a ti, Chemo. Bueno, el ciclismo ya se ha convertido en una práctica muy colectiva, y es más, acá en Nuevo Chimbote, donde no tenemos la popular ciclovía, hay un porcentaje alto de personas que están utilizando. Yo personalmente, y los que ya no podemos practicar un deporte de contacto por temor a la lesión, nos dedicamos al ciclismo, donde no es necesario ser muy hábil, ni muy fuerte, ni nada, al contrario, ¿no? Entonces, practicamos el ciclismo y necesitamos algo como una ciclovía. Yo creo que sí puede como considerarse como una necesidad de la comunidad, pero obviamente hay funciones, ¿no?, que corresponden. Yo quisiera que se diseñe algo para llamar la atención a las autoridades, ¿no? Pero sí es posible que el estudiante esté motivado para ello, ¿no? Motivado para ello. Sin embargo, no sé qué opinan mis demás colegas, estamos aquí para enriquecer la idea. Yo considero de que hay necesidades más urgentes para los que ni siquiera tienen una bicicleta, ¿no? Los que están preocupados de repente en casa por una medicina, por un alimento, ¿no? Obviamente la ciclovía, a quien les corresponda, los que tenemos una bicicleta o nuestros hijos lo tienen, podemos por ahí apuntar. Pero la competencia de diseño podemos aprovechar al máximo esta coyuntura en la cual necesitamos atender algunas necesidades tal vez más cercanas. Y bueno, yo creo que... Claro, son chiquitas, no lo queda lo que la... Hay que silenciar ese micrófono, por favor. Y yo creo que sí podemos conversar al respecto largo y tendido. Sin embargo, estamos en nuestra primera capacidad de la competencia de diseño, y permítame avanzar un poquito, gracias. Miren, hay que silenciar, si podemos, por favor, el micro de la profesora Carmen Crispín, creo. Bien, la pregunta es, ¿cómo evidenciamos en nuestros estudiantes la movilización de la capacidad? Determina una solución tecnológica. O sea, ¿cómo sabemos que el estudiante lo está logrando? A ver, vamos a ver, antes de pasar a la siguiente, dice ahí, respondemos a través del micro. A ver, el micro abierto. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta que el estudiante está logrando esa capacidad? Está movilizando esa capacidad, que determina una solución tecnológica. ¿Cuándo nos damos cuenta que lo está logrando? A ver, ideas. Obviamente. Sí, ¿se puede? Sí, profesor Ruiz. Sí, profesor, adelante. Cuando el estudiante ya hace propuestas para mejorar la situación problemática presentada. Muy bien, profesor Luis Castillo, muchas gracias. Recuerden que esta primera capacidad es el primer peldaño, el primer paso, y tenemos que estar seguros de que el estudiante lo está logrando. Siguiente. Más adelante, profesor. Siguiente. Bueno, ya se adelantó. Gracias, profesor Luis Castillo. Gracias, profesor Luis Castillo. Y vamos a encontrar la propuesta del profesor Luis Castillo en su respuesta aquí, ¿no? Miren, esta capacidad determina una alternativa de solución tecnológica. ¿Cuándo nosotros evidenciamos que el estudiante lo está logrando? Ahí lo tenemos. Cuando observa o simuladas y elabora una lista de necesidades que requieran una solución tecnológica. Obvio, elabora una lista de necesidades ante una situación que requiere una solución tecnológica. O tal vez apunta señala la más importante, pero que tome nota
de la principal. A ver, la segunda. Yo ya dije la primera, alguien que me ayude con la segunda. Repito la primera. Observa situaciones reales o simuladas y elabora una lista de necesidades que requieran una solución tecnológica. Con eso nos está evidenciando que el estudiante está movilizando esa capacidad de determinar. Segunda, ¿quién me ayuda? Siguiente, a ver. A ver, selecciona, amigo Francisco, selecciona una solución tecnológica viable para resolver la necesidad detectada. Gracias Miguel. Nuestro amigo Falcón Povis, muy activo. Selecciona, ¿no? De varias que pueden presentarse, selecciona la más viable, ¿no? La que sí se puede lograr, la que no es imposible, la que no es ficticia, no es fantástica, la que sí es real. Selecciona una. Luego de determinar, de observar la necesidad, ahora selecciona entre varias una solución tecnológica. La tercera, ¿cuál será? A ver, yo. Comunica a sus compañeros la necesidad. Comunica a sus compañeros. Esto no muchas gracias, profesora. Disculpe, no vi su nombre. ¿Profesora, su nombre? Mayra. Gracias, profesora Mayra. Entonces, comunica a sus compañeros. Obviamente estamos hablando de estudiantes, ¿no? Los estudiantes comunican a sus compañeros la necesidad que él dijo. Mira, yo escogí esta. A esta le voy a atender con una solución tecnológica. Y entre ellos, ¿no? Se forma ahí un compartir de necesidades que tienen que ser atendidas por ellos. ¿Alguien que me ayude, por favor, con la cuarta? Yo, profesor. Adelante. Indaga temas relacionados a la solución tecnológica y aplicación de conocimientos científicos. Muchas gracias, profesora. ¿Se dan cuenta? En la anterior, cuando él comunica a su compañero la necesidad, obviamente está explicando, porque comunica, tiene que ser fundamentada esa comunicación, tiene que convencer. Entonces se explica. Y en la siguiente, miren, está lo otro. Indaga temas relacionados a la solución tecnológica. Miren, por eso diseña, digamos, algunos nos dicen que no hay jerarquía de competencias, otros nos dicen que sí. No, sí. En este caso nos damos cuenta de que sí, ¿no es cierto? Que primero tiene que indagar, luego explicar, para que luego se le facilite poder diseñar. Entonces, indaga temas relacionados a la solución tecnológica. Si nos damos cuenta, así subliminalmente nos dice que él diseña, moviliza también capacidades del explica y del indaga. Y la quinta, por favor, ¿quién me ayuda con la quinta? Leamos. Yo, profesor, a ver, le voy a leer. Muchas gracias, adelante. Diseña su solución tecnológica en un papelote u otro elemento. Muy bien, colegas. Entonces tenemos aquí elementos de juicio para determinar si nuestro estudiante está movilizando la capacidad. Que seleccione establezca dentro de varias situaciones una necesidad por atender. A ver, está levantando la mano el profesor Percy Rodríguez. Profesor Percy Rodríguez, adelante. Sí, profesor. Aquí me surge una pregunta, ¿no? Puesto que diseña ya pertenece a la otra competencia, a la competencia diseña la alternativa de solución tecnológica. Pero aquí, si ya estoy diseñando, no es como que se me estuviera anticipando a la competencia que sigue. No sé, de repente, aún no veo la siguiente diapositiva, pero si va el término diseña, no sé, me causa un conflicto aquí en este momento, ¿no? Gracias, profesor, por el pase. Muchas gracias, profesor Percy. Ok, esa misma disyuntiva la encontramos nosotros y vamos a llegar a la suposición, ¿no? Obviamente. Cuando decimos que primero determina su alternativa, es la que la selecciona y explica por qué la va a aplicar, en qué situación la va a aplicar y va a fortalecerlo con conocimientos a través de su indagación. Y lo primero que puede hacer tal vez es un bosquejo, no necesariamente un diseño exacto, porque eso pertenece a la siguiente capacidad, ¿no? Porque estamos en la número 1. Precisamente espero que quede claro con la siguiente diapositiva. El PPT, por favor. Un momentito, sí. Ah, ya, ok.
Entonces, colegas, cada vez que tengamos una duda, intervengamos así porque vamos a enriquecer nuestra presentación. Cuando un estudiante selecciona una alternativa, porque hasta ahí es alternativa, todavía no la implementa, no la ejecuta, no la practica, es una alternativa todavía entre varias, lo que hace es como para explicar, para comunicar de una manera, digamos, más didáctica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, de aquí queda una idea fuerza como conclusión para esta primera capacidad, para determinar, ¿no? Determinar si una alternativa de solución tecnológica está en función a detectar un problema y proponer alternativas de solución creativas, basadas en conocimiento científico, tecnológico y prácticas locales, evaluando su pertinencia para seleccionar una de ellas. Evaluando su pertinencia, ¿no? Que sea pertinente, que sea adecuable, que sea real. Esa idea fuerza desprende de lo que estamos compartiendo entre nosotros, ¿no? Discutiendo. A ver, pasamos a la siguiente, la número 2. Ahora sí, la segunda pregunta. Miren, dice, ¿cómo evidenciamos? Entonces, como docentes, ya sabemos cómo evidenciamos que el estudiante movilice, que determina la alternativa. Pero ahora, ¿cómo evidenciamos que movilicen los estudiantes la capacidad diseña? ¿Cómo? A ver, colegas, intervenciones a través del micro, de manera voluntaria. ¿Cómo sabemos que el estudiante está movilizando, está diseñando su alternativa? ¿Cuándo? Cuando hace su dibujo, representa su esquema, su diseño. Muy bien, profesora de Encarnación, gracias. ¿Alguna otra intervención? Hace su boceto, ¿no? Su estructura de la solución, de la alternativa de la solución tecnológica. A través de un dibujo, ¿no es cierto? Sí, una intervención más, por favor, ¿alguien más? Un dibujo, pues el boceto es a través de un dibujo. Siguiendo los pasos continuos, los pasos hasta llegar a la evidencia propia del objeto o dibujo. Ajá, muy bien, una representación gráfica, ¿no? Muy bien, pasemos a ver, pasemos. Gracias, gracias. Adelante. Siguiente diapositiva. A ver, dice, el diseño de cada estudiante sirve para dar aportes al producto o solución tecnológica en el grupo donde cada uno aporta. En la construcción del esquema o gráfico. No tiene que ser perfecto, ojo en rojo ahí, no tiene que ser perfecto, sino perfectible mediante la construcción. O sea, la primera idea que tiene de su alternativa puede ir cambiando, modificando, perfeccionando con la aplicación que le da, ¿no? El primer gráfico, boceto, el primer plano, digamos, el primer esquema que hace, no necesariamente es el como queda hasta el final, puede ir modificándolo. Siguiente diapositiva. Bien, ahora sí. Estos son los pasos que nos indican que el estudiante está movilizando la capacidad. A ver, Miriam Serna, apóyanos con el número 1. Miriam. Ya, sí. Elaboran un procedimiento de construcción. De acuerdo. El número 2. ¿Alguien me ayuda? Por favor, un colega, docente. Un científico que lea el número 2. Realizan, si me permiten. Adelante, Miguel Falcón. Realizan una lista de materiales y herramientas e instrumentos de medición. Muy bien, gracias. Gracias, mi amigo. Recuerden que no, es importante los dibujos, los esquemas, pero hay otros pasos importantes que no debemos perder de vista en este diseño, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento de construcción, la lista de materiales que nos dice nuestro amigo Povis, las herramientas. Número 3. Profesora. A ver. Sí. Profesor, sí, elabora un protocolo de seguridad sobre el uso de herramientas o materiales de vidrio, punzocortantes y sustancias tóxicas.
Muchas gracias, profesora. Entonces tengamos en cuenta que no nos basta con el dibujo, con el esquema, con el boceto, que es importante, ¿no? Es la idea central, pero debe ir acompañado también, si los materiales que son ahí utilizados de vidrio, tienen filo o son tóxicos, elabore un protocolo de seguridad. Eso también hay que solicitarle al estudiante, ¿no? Para que esté de verdad diseñado de manera correcta su alternativa. Y el número 4. Elaboran un plan de costos y tiempo de ejecución. Exactamente. Entonces, lo diseñamos. Que no quede la idea nomás en una hojita de papel, ¿no? Eso es la imagen que me da, la primera impresión, pero debe ir acompañado también de un plan de costos, ¿no? Y un tiempo de ejecución. Es ahí cuando se diseña, ¿no? El diseñar no solamente implica, pues, la gráfica, sino todos esos insumos que aportan y enriquecen el diseño de mi alternativa. Debo acompañarlo. Y entonces queda como resultado la participación de ustedes, profesoras, y estos 4 pasos, la idea fuerza para esta capacidad. Diseñamos el prototipo con dibujos estructurados. Usa escala para el dibujo, ¿no? Si lo hacemos chiquito, le damos una escala, vistas y perspectivas, acompañado obviamente de estos 4 pasos importantes. Pasemos a la siguiente. Ahora, ¿cómo evidenciamos en nuestros estudiantes la tercera capacidad? Implementa y valida. Acá dice, respondemos a través del micro otra vez, colegas. ¿Cómo creen que nos daremos cuenta que el estudiante lo está logrando? Que debe implementar y validar, que lo está logrando. Lo pone a prueba. Muy bien, profesora Encarnación, de acuerdo, lo pone a prueba. Digo, ¿no? Sí, es verdad, lo pone a prueba, pero ¿y si observa algunas cositas? Considero que tendría que iniciar la construcción de su prototipo o de lo que ha diseñado. El inicio, Primero, claro. Presentarlo, implementarlo. Sería eso. Exactamente. Muchas gracias. No hace falta el orden, ¿no? Pero hay que darnos indicios de cómo sabemos que lo está logrando. Bien, inicia la construcción, lo pone a prueba. ¿Qué más? Detecta fallas y lo mejora. Detecta fallas, lo mejora. Habrá apuntes, ¿sí? A ver, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice la información? Siguiente diapositiva. Yo sé que hay varias ideas, no se animan todavía, pero avancemos. Ahí está. ¿En qué consiste implementar y validar la alternativa de solución tecnológica? Llevar a cabo la alternativa de solución tecnológica. Eso es implementarla. Verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de las especificaciones de diseño y que las partes funcionen para lo que nosotros queremos que funcione, ¿no? Primero, ejecuta la secuencia de pasos. Número 2, manipula materiales, herramientas e instrumentos considerando su grado de precisión. Número 3, verifica el rango de funcionamiento de cada parte o etapa. Ojo, tomando nota de cada una de las cosas, ¿eh? Número 4, detecta errores en los procedimientos o en la selección de materiales. Muy acertadas sus participaciones, colegas. ¿Ya ven? Ahí están. Con otras palabras, pero en esencia lo mismo. Ejecuta la secuencia de pasos, es el primero. Pasemos a la idea fuerza. Adelante. Siguiente diapositiva. Recuerdo que este va a ser compartido con todos en el grupo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo para elaborar un sistema de tratamiento de agua casero, ¿no? El conocido como UNT, Unidad Nefelométrica de Turbidez. Ahí tenemos unos pasos, ¿no? Acciones. Selecciona y usa técnicas convencionales. Elabora y pone en funcionamiento el prototipo desde un diseño. Es lo mismo que dijimos, pero en otras palabras. Determina las dificultades o observa los errores, ¿no? Y limitaciones a fin de realizar ajustes manuales con instrumentos de medición. Este es un ejemplo que se da, no quiero incidir mucho en ello. Pueden haber muchos ejemplos. De paso que no entiendo mucho, colegas, eso de la unidad nefelométrica de turbidez. Disculpen que eso no conozca mucho, así que no me detengo en ello. Si me detengo es para que alguien me explique. Siguiente diapositiva. Ajá.
Y aquí viene la última, ¿no? ¿Cómo evidenciamos en nuestros estudiantes la movilización de la capacidad? Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos. La última, ¿no? De las capacidades. A través del micro. ¿Cómo sabemos que el estudiante evalúa su alternativa y comunica los resultados, el funcionamiento? A ver, colegas, ideas. ¿Cuándo nos damos cuenta que lo está haciendo? Panchito, cuando ha comprobado que realmente su prototipo sí funciona y da solución al problema de su entorno. Detectado. Muchas gracias, Chemo. ¿Y si no funciona? ¿También podrá comunicarlo? No, tiene que buscar una solución. Tiene que ir ajustándolo, ¿no? Claro, un reajuste. A ver, pasemos pues. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos damos cuenta como docentes que nuestros estudiantes están movilizando esa capacidad? Lo están logrando. Siguiente diapositiva. Miren, estos nos van a servir como... Ajá, a ver, dice, ¿qué significa evalúa y comunica? El funcionamiento de los impactos de su alternativa es determinar en qué medida la solución tecnológica logró responder a los requerimientos del problema. Comunicar su funcionamiento y analizar sus posibles impactos en el ambiente y la sociedad, tanto en su proceso de elaboración como de uso. Entonces, eso es evaluar y comunicar. Siguiente diapositiva. Disculpen que corra un poquito, es que tenemos una reunión luego, Encarnación lo sabe. Pero vamos a responder las preguntas si las hubiera. Procesos para desarrollar la capacidad de evaluar. A ver, estos procesos nos van a indicar que el estudiante lo está logrando. Número 1, a ver, ayúdanos Jorge Luis, que está con G5. Ya. Procesos para desarrollar la capacidad de evalúa, comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. En primer lugar, el estudiante comprueba el funcionamiento de su alternativa de solución tecnológica. En segundo lugar, realiza pruebas repetitivas para verificar su funcionamiento. En tercer lugar, anticipa y reduce el impacto ambiental. Y en cuarto lugar, explica su construcción sobre la base de conocimientos científicos o en prácticas locales. Muchas gracias, Jorgito. Excelente voz. Me hace recordar los programas que pasaban baladas románticas, así, ¿se acuerdan? Que ya no hay ahora. Bueno, ahí tenemos los 4 pasos. Tenemos ahí 4 pasos. Recordamos, colegas, recordándoles que toda esta información apunta a un eventual retorno a unas clases presenciales y que mientras lo demos de manera virtual tenemos que ajustarlo. Por ejemplo, cuando el estudiante realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento, obviamente tenemos que elaborar de repente un instrumento, un documento en el cual el estudiante vaya registrando ahí cada uno de las pruebas, las fallas, los errores, los aciertos y nos la haga llegar. Si no, ¿cómo comprobamos que, profesor, yo lo he probado 10 veces? Ah, ya, muy bien. No nos va a bastar con que lo diga, ¿no? Debe haber un instrumento, una ficha, ¿no? Donde él vaya registrando las observaciones. Y, obviamente, anticipa y reduce el impacto ambiental. Si nosotros queremos que él diseñe algo, obviamente, no va a ir en contra del medio ambiente, va a ir en contra de la naturaleza de nuestra área. Y, por último, que explica su construcción con conocimientos científicos, que utilice un vocabulario adecuado, ¿no? Con propiedad científica, lo que nosotros buscamos siempre, que cuando él, por más que el docente de comunicación, de sociales, de PCC le piden que explique algo, que en esa explicación, por más que sea de otra área, incluya términos científicos como insumo que nosotros le damos y que se note el aporte importantísimo del área de ciencia y tecnología en la consecución del reto, del propósito y de los productos de una experiencia de aprendizaje. Gracias, Jorgito. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá tenemos algunos aportes que sé que lo estamos aplicando, sé que siempre lo tenemos en cuenta en nuestras sesiones. Y si se dan cuenta, bueno, si lo han experimentado, hemos encontrado dentro de las experiencias de aprendizaje, dentro del Aprendo en Casa, que al principio o el año pasado
eran dolor de cabeza, eran de repente tema de conflicto, ¿no? Una cosa, otra cosa, hasta que nos familiaricemos, ahora nos parece que lo estamos manejando de una manera mejor. Y si lo adecuamos y contextualizamos también. Entonces, no perdamos de vista algunas acciones, que sé que las implementamos en nuestras sesiones, pero no perdamos de vista nunca, ¿no? Por ejemplo, fomentar una actitud crítica y reflexiva acerca de los problemas que se presentan en el mundo de la tecnología. Que nuestros estudiantes adopten una actitud, ¿no?, crítica y reflexiva sobre los problemas generados también por la tecnología. Bien, el siguiente. Mardalia, apóyanos con el siguiente, por favor. El segundo. A ver, Pancho. Segundo, ¿verdad? Sí, el segundo. Ya está. Crear oportunidades para analizar los objetos o sistemas tecnológicos y así comprender su funcionamiento. Es decir, familiarizarse con los avances tecnológicos. Muchas gracias, Mardalia. Muy importante, ¿no? Que analice, por más que esté inventado, aceptado por la ciencia, difundido, comunicado, etcétera, aceptado en el mundo, que analice de verdad su funcionamiento y que lo conozca, todo lo que tiene que ver con tecnología. La profesora Rosa Chávez podría ayudarnos con el tercero, con la tercera acción. Rosa Chávez, Lian, adelante. Promover una postura frente a los efectos positivos y negativos que la tecnología produce en la sociedad y en el ambiente. Que el estudiante no simplemente sea un mero espectador, ¿no? Que adopte una postura, ¿no? Y que le parezca si es positivo o negativo todos los inventos tecnológicos sobre la sociedad y el ambiente. No solamente aceptar por aceptar algo que simplemente porque ya es tecnológico ya es bueno, no necesariamente. Entonces, que ellos asuman una postura. Nosotros no la direccionemos, pero sí escuchémosla, ¿no? Que ya él asuma una postura al respecto. La siguiente. No sé, si alguien quisiera tal vez agregar algo al respecto sobre la postura frente a los efectos positivos y negativos. ¿Algún colega? Si no, pasamos a la siguiente. Profesora Norma Alba, ¿podría ayudarnos con la siguiente? Norma Alba. Tal vez su micro no funciona. Profesora Norma Alba. Bien, entonces el profesor Luis Castillo. Sí, profesor. Ya, adelante, profesor. Disculpe, no podía con el micrófono, no. Adelante, profesor, lo escuchamos. Ya, incentivar la curiosidad hacia el mundo tecnológico. La siguiente, profesora, también continúe con la otra. Fomentar. Ya. Fomentar el uso de un vocabulario adecuado a la tecnología para expresar ideas y posturas frente a la ejecución de proyectos tecnológicos. Muchas gracias, profesora. La última también. A ver, orientar la búsqueda de información necesaria para planificar y ejecutar proyectos tecnológicos. Muchísimas gracias, colegas. Entonces, profesora Norma, muchas gracias. Entonces, a veces nuestros estudiantes destacan en comunicación, elaboran bonitos textos argumentativos, qué sé yo, poesías, destacan en ciencias sociales, hacen presentaciones, discusiones, foros sobre los derechos, etcétera. ¿Y no les parece que a veces le damos pocas oportunidades para que también se luzcan en nuestra área? Hay que promoverlo, ¿no? O sea, que no solo expongan en comunicación, que no solo discutan en ciencias sociales, y no esperar la feria de ciencia de repente para que participe un grupo de ellos, o unos cuantos, ¿no? Que todas nuestras sesiones, o sea, no quede sola en la sesión, en la hora de clase de ciencia y tecnología. Promovamos, por ejemplo, según el calendario ambiental, viene en septiembre, se presenta una fecha, digamos, ¿no? El Día Mundial del Reciclaje. Entonces, nuestros estudiantes promovamos ahí que ellos hagan una presentación, un fórum o un pequeño video y lo compartimos. Lo digo porque tal vez algunos sí lo estén haciendo, algunos sí lo hagan, ¿no? Y su video lo compartimos en todos los grupos de WhatsApp, de todos de primero a quinto. Y ellos muestran ahí que dominan, ¿no es cierto?, el vocabulario adecuado a la tecnología, la alfabetización científica. Entonces sería bueno darle más oportunidades a nuestros estudiantes, ¿no? Que se luzcan también con otras áreas, pues. Así como ellos lo hacen con nosotros, hay que hacerlo con ellos.
hay que ampliarles, ¿no? Digamos, hay que ampliarles el mercado para que se luzcan también en distintos ambientes. Y también en lo último, ¿no? Que nos dijo orientar la búsqueda de una información para que planifiquen y ejecuten proyectos tecnológicos. Muy bien, muchas gracias. Siguiente diapositiva, ya estamos terminando. Justo estamos en la hora, miren. Bien, vamos a tener en cuenta una situación que nos quede pensando, de repente elaborando, de repente diseñando. Miren, ¿qué nos dice la situación? Profesora Luisa Villajulca, apóyenos con la lectura, por favor. ¿Tenemos una situación allí, en las imágenes? Sí, adelante, profesora Luisa. Juana es una estudiante creativa del segundo grado de educación secundaria, de una institución educativa ubicada en Caserío de Colca. Ella vive en una comunidad donde usa agua del río para su consumo, al cual llega caminando por una pendiente de 200 metros. Cuando necesita agua, cualquier miembro de la familia la obtiene, poniendo en riesgo la salud de todos. María, al estar en una clase de ciencia y tecnología, comenta sobre la dificultad que presentan para obtener agua y su maestra, al escucharla, le hace una pregunta. ¿Cómo podemos transportar el agua de un río hasta la cima de un cerro sin usar energía eléctrica? Miren esa situación. Muchas gracias, profesora Luisa. Es una situación significativa, situación retadora, situación de aprendizaje, ¿no? Como quiera llamarle. Pero miren, ahí hay una necesidad de toda la comunidad. ¿Ah? Mencionamos a Juana, a la estudiante Juana, pero es una necesidad de toda la comunidad. Y no necesariamente porque ella tiene una idea, una alternativa de solución, porque ella lo diseña, porque ella lo valida, no significa que ella solito lo va a hacer. ¿Recuerdan los que vieron la película El niño que domó el viento? Obviamente a él le costó trabajo convencerlos a todos de la necesidad, convencerlos de que era posible y que todos trabajen en la implementación hasta que se logró. Entonces hay necesidades comunales que sí, parten de la idea de uno o de una, pero que luego implica la participación de todos previa explicación y convencerlos, como dijimos anteriormente, de que es posible y que es necesario. Que nos quede esta situación como un reto para ir de repente por ahí bosquejando, elaborando, leyendo, ¿no? Los incas lo hacían, ¿ah? En el imperio de los incas, en el Tocantinsuyo, ellos llevaban agua de unas partes bajas a las más altas. Y por ahí de repente podemos tener alguna alternativa. Que nos quede allí en la mente para ir trabajándola. Siguiente diapositiva. Bien, llegó la hora de hablarles del producto de la sesión. Bueno, esta sesión más que nada informativa, ¿no? Recordar algunos aspectos, reforzar algo que ustedes y yo lo practicamos, pero es bueno compartirlo, hacerlo común. Y respecto a ello, debemos elaborar una infografía respecto a la estructura desarrollada en el módulo 2. En el módulo 2 dice ahí, disculpen, elaborar una infografía, obviamente, respetando la estructura que se comunicó en el módulo 2. Pero la infografía se refiere a las capacidades, solo las capacidades de la competencia diseña. Una infografía. Ojo, este es el producto de esta sesión. Ya temprano la profesora Hulda les habló de un producto de todo el módulo, al término del módulo, que era una propuesta de alternativa de solución tecnológica, ¿no? Entonces, vamos a presentar una infografía de las capacidades de esta competencia que hemos hablado. Diseña. Tenemos hasta el 18 de agosto, dice. Y por favor, hay que respetar esto. Es individual o en pares. Hemos tenido algunas dificultades con las asistencias, con las entregas de trabajos, y para evitarlo, o lo hacemos de manera individual. Además, es una infografía, ¿no? Tenemos tiempo para hacerlo de repente. O en pares. Siguiente. Ahí está todo el equipo. Muchas gracias, colegas. Si hubiera alguna preguntita, la resolvemos rápidamente. Si no, de mi parte, muchísimas gracias a todos. Colegas, antes de despedirnos, yo quisiera recalcar, se formó un link en el Drive
y nos indicaron que iban a subir ahí el material. He revisado y solamente está del primer módulo. Estamos subiendo las demás sesiones de los demás módulos. Gracias. Gracias a usted, profesor Luis Castillo, por recalcar en ello. Entonces, el equipo ya escuchó. Sí, Antonio, ¿sí? Francisco. Sí, es cierto que de repente no subimos al Drive, pero sí está en el grupo del aula 1. Ahí están los PPTs. Te podría visitar el grupo y ahí están. Pero de todas maneras vamos a subirlos para que pueda visitar el Drive. Sí, gracias Miriam. Hay un pedido y obviamente un ofrecimiento que se hizo del Drive para colgar ahí todo el material, ¿no? Entonces, lo publicamos en el grupo, pero también al pedido del docente es que consideremos. Yo sé que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer, que aparezca en el Drive de manera organizada en cada uno en su carpetita. Muchas gracias, profesor Luis Castillo. Profesor Francisco, por favor, sus camaritas para tomar una fotito, ¿sí? Ya, ok. Amigos, por favor, enciendan sus cámaras hablando de evidencias. Como sabemos que estamos movilizando las capacidades. Muchas gracias por su presencia, los felicitamos. A todos les agradecemos por su presencia, les agradecemos por sus aportes y les agradecemos también la comprensión por los impases que puedan suceder acá. Nosotros somos docentes de aula tal y cual como ustedes. Estamos tratando de aportar con un granito de arena para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes en nuestra área de ciencia y tecnología. Ahí veo varios amigos. Saludos. Miriam. Miriam Aguilar, buenas noches. ¿Qué tal? Adelante, mi querido Quique. Mardalia, prende tu cámara, enciende tu cámara, Mardalia. No funciona. Poco, pero somos. No vas a salir. Ahí estamos. No vas a salir en la foto, Mardalia. No, ahí está mi foto, Ay, ay, ay. Mira cuántos galardones. Para que veas. Parece general del ejército. Ahí es cuando servía, cuando estaba en la policía, pues, Pancho. Pancho, muy bien, mañana es tu amigos. cumpleaños, ¿no? ¿O es septiembre? Septiembre. Ah, ya. Sí, el día de la Santa Cruz. Ahí nuestra amiga Milagro Ramírez también. Buenas noches. Gracias. Quique, ya voy a ir por ahí, por el mercado, a comprar un saco de limones, ¿ah? Pero a los que no lo conocen, mi amigo Enrique Casas Díaz, distribuidor oficial del limón, el mejor limón de Sullana. Excelente para los ceviches. mayor y menor. Al mayor y menor, así es, por mayor y menor. Disculpen. Me va a llamar aquí que te visito con Yapa. Con Yapa, yerno. Muy bien, Quique. Bien, amigos, de mi parte, muchas gracias. Esperamos hayamos aportado en algo. Igual, en lo que viene en las siguientes sesiones vamos a, con la ayuda de ustedes, fortalecer y enriquecer lo que nosotros preparamos con mucho cariño para ustedes. Gracias a todos y no falten a nuestras sesiones, no falten. Algunos... Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos, Pancho. Jorgito, Jorgito no quiere hablar, pues, tiene una voz de balada, dice. Hasta la próxima clase. Bye. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, colegas, nos vemos, buenas noches. Nos vemos, amigos, nos vemos, amigas. Nos vemos. Ana, pon tu cámara, por favor. Ahorita. Profesor Francisco, su camarita un ratito. Sí, acá estoy. Se había secado la garganta. 1, 2, 3. Ya, ahora sí. Creo que ya estamos.
gracias a todos. Listo. Ahí quedamos, colegas, creo, ¿no? Ya la próxima... Sí, continuamos el diálogo, sí. Listo. Gracias, estuvo, sí. Gracias entonces a todos. ¿No hay link de asistencia? Sí, en el chat está. En el chat está, profesora. A ver, nuevamente lo voy a colocar. Ahí está, en el chat está. Del Zoom. Sí, en el chat del Zoom. Ahorita le he vuelto a colocar.